Amén. Así que si no te has suscrito a las plataformas de YouTube, gloria al Señor, te invitamos a que pases por por nuestra página oficial de YouTube, gloria al Señor, en Desarrollados por Medio de la Fe. Y, gloria al Señor, comiences a seguir nuestras predicaciones, nuestras palabras en este programa, gloria al Señor, que será de mucha bendición, que te puedas suscribir, gloria al Señor, y así seguir llevando la palabra en acción para todas las vidas en este mundo, gloria al Señor. Así que vamos para adelante en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema y este tema se titula Bajo Presión, gloria al Señor. Así que te invito a darle a compartir esta gran bendición, gloria al Señor, bajo el tema Bajo Presión, gloria al Señor. Así que dale a compartir, gloria al Señor, de esta gran bendición, gloria al Señor, que será de mucha edificación para todas las vidas en este mundo, gloria al Señor. Vive Jehová. Así que nuestra hermana Wandali va a estar comenzando, gloria al Señor, a desarrollar esta palabra, gloria al Señor, y que Dios dirija, ¿verdad?, nuestros labios en esta noche. Y queremos invocar una oración al Dios Todopoderoso para que, ¿verdad?, Dios hable por medio de su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche. Dios eterno, Dios de toda gloria, Dios mío, te pedimos en esta noche que podamos desarrollar esta palabra por medio de la fe, gloria al Señor, esta palabra, Dios mío, que tú nos has dejado, Dios mío, establecida, Dios mío, para que llevamos a cabo, Dios mío, como así tú lo has escrito, Dios amado. Te pedimos que a la distancia, Dios mío, tú eres milagro, Dios mío, que tú hables por medio de esta palabra, Dios mío. Y aún así nos encargaremos de darte la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así que bajo el tema en esta noche, bajo presión, gloria al Señor. Amén. Vamos a estar dando lectura, ¿verdad?, en Daniel 3. Voy a dar lectura a algunos versículos, pero vamos a estar desarrollando, ¿verdad?, de esta palabra. Voy a estar dando lectura en el versículo 13 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Amén. Bajo el tema, bajo presión. Aleluya. Y presión, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, una aflicción, opresión, tensión o tribulación. ¿Y qué significa presión para ti en palabra, ¿verdad? Vamos a poner boricua o de nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa presión para ti? Bueno, para mí la presión son pruebas y situaciones en la vida que si no estamos, ¿verdad?, alineados al propósito de Dios, nos pueden traer, ¿verdad?, consecuencias. Pero yo creo que la presión ante los ojos de Dios tiene buenos resultados. O sea que hay veces que podemos decir que la presión de la palabra, gloria al Señor, es un poco fuerte, pero de ahí sale, gloria al Señor, algo bueno de parte del Señor. O sea que las pruebas, las presiones que muchas veces aún este caminar como cristianos, ¿verdad?, hacemos o pasamos, son para buenos resultados. De ahí sale algo bueno. Amén, ¿verdad? Así, ¿verdad?, como el diamante, ¿verdad?, que es formado, ¿verdad?, bajo presión. Pero hay diferentes tipos, ¿verdad?, de presiones, ¿verdad? Y está la presión también, la que forma las personas hacia otros. Que, ¿verdad?, cuando están ahí presionando a la persona que hagan algo, o sea para bien o sea para mal, ¿verdad? Y en esta ocasión, ¿verdad?, es bajo presión, ¿verdad? Porque estos jóvenes, ¿verdad?, que se llamaban, ¿verdad?, estos son los nombres de ellos, fue que este rey le cambió el nombre a cada uno de ellos, ¿verdad? Y se llamaban Misael, uno de ellos, ¿verdad? Y el significado de él es ¿quién es como Dios? Sadrach, Yahweh es misericordioso. Azarías,
Yahweh ha ayudado. Y Daniel, Dios es mi juez. ¿Verdad? Muchos, ¿verdad?, se preguntan, ¿verdad?, o dicen que no se puede servir, ¿verdad?, a Dios en estos tiempos. Y la realidad, ¿verdad?, humanamente no es fácil, pero no imposible, ¿verdad? ¿Por qué no es fácil? Porque, ¿verdad?, el mismo tema lo dice, ¿verdad?, bajo presión. En estos tiempos, ¿verdad?, mucha juventud es presionada. Aún, ¿verdad?, los adultos muchas veces son presionados, ¿verdad?, por otras personas, ¿verdad?, para que no sigan, ¿verdad?, adorando al Dios verdadero, para que no busquen a Dios, o simplemente, ¿verdad?, para que estén con ellos unidos, ¿verdad?, en su fiesta o en su mundo, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad?, pero no imposible, ¿verdad?, porque con la ayuda de Dios todo lo podemos, ¿verdad? Y esta historia, ¿verdad?, yo estuve leyendo algunos versículos, ¿verdad?, pero estos jóvenes, ¿verdad?, fueron traídos a Babilonia. Ellos no vivían ahí, eran de otra costumbre, eran de otra cultura. Y entre ellos, ¿verdad?, estaba lo que mencioné, ¿verdad?, Misael, Sadrach, Azarías, Daniel. Todos ellos, ¿verdad?, eran amigos. Y esto me llama la atención, ¿verdad?, porque muchas veces, ¿verdad?, yo sé que no es fácil para la juventud hoy en día servirle al Señor. Pero si nos remontamos a esa historia, ¿verdad?, yo siempre, ¿verdad?, traigo a memoria esta historia porque me hace recordar que no importa, ¿verdad?, las situaciones que estemos pasando, no importa, ¿verdad?, qué presión de grupo, ¿verdad?, se esté formando, cuando hay una juventud, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que verdaderamente quiere buscar de Dios, no importa, ¿verdad?, lo que acontece a su alrededor, porque si vamos a ver, ¿verdad?, estos jóvenes no eran de ahí, eran de otra cultura, otra costumbre. Y vemos esta historia, ¿verdad?, que parece, ¿verdad?, ser asombrosa para muchos, es imposible, pero los que conocemos el poder de Dios, ¿verdad?, sabemos que muchas veces el Señor nos ha librado de circunstancias, sabemos que verdaderamente lo que está escrito aquí, ¿verdad?, lo que está plasmado en la palabra del Señor es verdadera, porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tú conoces a Dios verdaderamente, esta palabra te va a comenzar a hablar, esta palabra va a penetrar a lo más profundo de tu corazón y te va a hacer aún remontarte, porque yo leo la palabra así, yo me remonto a esa escena, yo me imagino esa escena, ¿verdad?, para yo poder entender la palabra y escudriñarla. Yo me remonto, ¿verdad?, como esos tiempos bíblicos, y me imagino esos jóvenes, no sé cómo eran, no sé su aspecto físico porque nunca los he visto, ni aún en sueño, ¿verdad?, pero yo me imagino cómo ellos, ¿verdad?, estaban ahí en esa cultura, en esa Babilonia, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad?, voy a estar hablando, ¿verdad?, sobre qué era Babilonia, ¿verdad?, y cómo eran sus costumbres y así. Amén. Bajo el tema, bajo presión, gloria al Señor, y quiero, ¿verdad?, añadir este capítulo de la Biblia en Santiago, capítulo número 3 y 4, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si había algo que tenían esos tres hombres de Dios, gloria al Señor, era paciencia. Aún así estaban teniendo una postura sumamente especial de parte del Señor, y aún así tenían una integridad bajo, ¿verdad?, los principios bíblicos de Dios. O sea que esos hombres sabían a quién servían. Dice la palabra del Señor en los capítulos de Daniel que aún así ellos estaban desde el principio dejándole entender a estas personas o a este rey que no se iban a contaminar con la comida de un rey, que aún así le estaba dando un montón de privilegios para que comiesen de esa comida, y aún así, con todos esos privilegios que le estaban dando a probar, dando a poner en la mesa, porque hay muchos privilegios en este tiempo en el que estamos viviendo, gloria al Señor, que nos están dando muchas cosas en platos, ¿verdad?, en platos de plata, aún en platos de oro, y aún así muchos se han salido de la integridad. Muchos se han salido, gloria al Señor, de los principios
que tenían, ¿verdad?, en vivencias espirituales y aún en vivencias físicas. O sea que esto que nos está queriendo enseñar en esta noche, gloria al Señor, esta palabra, es que aún así la presión está físicamente y aún la presión en este tiempo espiritualmente, Wandalín, está siendo bien procesada. O sea que no solamente en este capítulo de Daniel capítulo 3, gloria al Señor, está hablando de una estatua, gloria al Señor, que había creado el rey en ese momento. Y dice la palabra que esa estatua estaba introduciéndose para que toda la cultura y aún todas esas personas que vivían en esa región le adoraran a esa estatua. Pero vámonos a ponerlo en esta noche, gloria al Señor, en lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, gloria al Señor. Y estamos viviendo una sociedad de mucha presión, Wandalí. En una sociedad donde hay dioses, gloria al Señor, que no son, ¿verdad?, visibles perfectamente como dioses o como estatuas, pero hay muchos dioses, aún cibernéticamente hablando, y aún así cosas que verdaderamente le quitan el tiempo a Dios sobre todas las cosas. Y cuando las cosas le quitan el tiempo a Dios, se convierte como un Dios. Y hay que entender que lo que nos separa de la presencia de Dios, aún lo que nos separa de la integridad de Dios, tenemos que entenderlo que son dioses en nuestras vidas. O sea que muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que examinar nuestras vidas, examinar cómo estamos viviendo y qué nos está quitando la manera de vivir y adorar a un Dios todopoderoso, que es el único que merece la gloria, que es Cristo Jesús, gloria al Señor. Y dice el capítulo 1 de Santiago, capítulo 4, versículo 4, mas tenga la paciencia sus obras completas, para que seáis perfectos y cabales, sin que le os falte cosa alguna. O sea que nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que estar proyectando lo que Dios quiere que nosotros proyectemos, gloria al Señor, y tener sobre todas estas situaciones en nuestra vida, sobre toda esta presión, tenemos que tener una paciencia, tenemos que tener tranquilidad, porque si nosotros los vamos bajo esa presión, vamos a tener muchos problemas en nuestra vida. Bajo el tema, bajo presión, gloria al Señor. Así que te invito a darle compartir a esta gran bendición, gloria al Señor, y estamos en el capítulo 3 de Daniel, del 1 hasta donde Wandalí quiera llegar en esta noche. Amén, bajo el tema, bajo presión. Y una de las cosas, ¿verdad?, que hizo este rey, ¿verdad?, fue llamar a estos jóvenes, ¿verdad? Él mandó a buscar a unos jóvenes sin tacha y sin palabra fina y sin defecto. O sea, ¿verdad?, que estos jóvenes tenían que estar, ¿verdad?, aún físicamente bien para ir delante del rey, ¿verdad? Y con inteligencia. Estos jóvenes, ¿verdad?, fueron sacados de su tierra, siendo cautivos en un lugar ajeno a sus costumbres, a sus vivencias, y llevados a estudiar, a aprender las costumbres de Babilonia. Y Babilonia era caracterizada por sus riquezas, construcciones monumentales, refinadas, intelectual, con avance en astronomía y comercio. Sus ropas, ¿verdad?, eran lujosas, y sobre todo, ¿verdad?, había muchas festividades. Entre ellas, ¿verdad?, estaba esta festividad que hicieron, ¿verdad?, para hacerle una fiesta, ¿verdad?, esta estatua que había hecho Nabucodonosor. Por eso, ¿verdad?, que el versículo que yo leí, ¿verdad?, dice que el versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, ¿verdad?, que este rey, ¿verdad?, quería que cuando se escucharan todos estos instrumentos, ¿verdad?, le estaba dando y que una supuestamente oportunidad, ¿verdad?, una oportunidad para que hicieran, ¿verdad?, lo que él quería, lo que él imponía, ¿verdad? Pero algo, ¿verdad?, que estaba hablando mi hermano Jesús, fue, ¿verdad?, de que desde un principio estos jóvenes, ¿verdad?, dispusieron en su corazón no contaminarse.
aún con la comida, que verdad que si vamos a ver muchas veces dicen, pero ¿qué tiene que ver la comida, verdad? Con yo contaminarme, si es comida, ¿verdad? Pero esta comida, ¿verdad? Era, ¿verdad? Presentada a dioses, a influencias paganas de ese lugar, ¿verdad? Y estos jóvenes, ¿verdad? Sabían de dónde provenía esa comida, cómo venía preparada y todas esas cosas, ¿verdad? Porque es muy diferente, ¿verdad? Cuando a nosotros nos ofrecen un plato de comida, ¿verdad? No sabemos de dónde viene y no la comemos, ¿verdad? Pues Dios va a hacer, ¿verdad? Que esa comida nos sepa bien, ¿verdad? Y estos jóvenes sabían, ¿verdad? Que esta comida estaba influenciada con culturas paganas, con dioses, y ellos propusieron, ¿verdad? En su corazón no contaminarse aún con una comida, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Ellos rehusaron, ¿verdad? Comer de esa comida. Ellos pidieron, ¿verdad? Unas porciones, ¿verdad? Como de, no me acuerdo muy bien si fueron lentejas o algo así, que ellos pidieron, ¿verdad? Comer. Y aún, ¿verdad? Sus rostros eran más, vamos a ponerlo brillante, vamos a poner así. Cuando, ¿verdad? Nosotros estamos bien físicamente, ¿verdad? Aún nuestro rostro, ¿verdad? Se refleja. Yo me imagino que esos jóvenes, ¿verdad? Su rostro, ¿verdad? Estaba reflejando, ¿verdad? La presencia del Señor, y por eso pudieron ver en ellos, ¿verdad? Que aún esa comida, ¿verdad? Que para ellos era pequeñita, que pensaban, ¿verdad? Que se iban a morir ellos por no comerse la comida del rey, que pensaban, ¿verdad? Que por ellos no participar en este banquete, ¿verdad? Quizás sus rostros iban a estar, ¿verdad? Pálidos, iban a estar, vamos a poner flaquinclenco, pero no, ¿verdad? Cuando ellos lo vieron, ¿verdad? Se asombraron porque sus rostros, ¿verdad? Estaban, vamos a poner, rejuvenecidos más que los otros, fortalecidos más que los otros. Aleluya. Y eso, ¿verdad? Lo hace Dios, ¿verdad? Porque Dios aún permitió, ¿verdad? Que estos jóvenes llegasen a este lugar, entre ellos, ¿verdad? Que estaba Daniel también. Y esto nos enseña, ¿verdad? Que podemos guardar nuestros corazones, cada uno de nosotros, como dice en su palabra. Que sobre toda cosa guardada guardemos, ¿verdad? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, que en nuestro corazón, ¿verdad? Podemos guardar tantas cosas, sean para bien o sean para mal. Y cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? A guardar, ¿verdad? Cosas para mal, aún en nuestros rostros se puede reflejar, ¿verdad? Que en nuestros corazones estamos dando cabida a cosas que no le pertenecen al Señor, que estamos dando cabida, ¿verdad? A cosas, ¿verdad? Que no nos edifican, a cosas, ¿verdad? Que no es de provecho para nuestras vidas, que aún, ¿verdad? En nuestro rostro se refleja, ¿verdad? Como mi esposo siempre está diciéndome, ¿cómo es ese dicho que tú dices? Y no es un dicho, es que la palabra lo dice, ¿verdad? Que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, ¿verdad? Que cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor, que cuando nosotros estamos buscando de la presencia del Señor verdaderamente, aún en nuestros rostros, ¿verdad? Podemos reflejar el amor de Cristo. No quiere decir, ¿verdad? Que seamos, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Como yo muchas veces soy tímida, y en mi rostro quizás lo que reflejo, ¿verdad? Que estoy seria, pero no quiere decir que hay amargura en mi corazón, sino que es mi postura, ¿verdad? Muchas personas tienen diferentes posturas, unos son bien alegres, otros son, ¿verdad? Como un poco más tímidos, pero no nos podemos dejar llevar, ¿verdad? Por las apariencias, sino que Dios mismo te va a hacer reflejar lo que tú tienes en tu corazón. Y vemos como estos jóvenes, Dios, ¿verdad? Comienza a reflejar lo que ellos tenían verdaderamente en sus corazones, ¿verdad? Y en nuestras vidas, ¿verdad? Aún en las presiones de este mundo, no podemos contaminarnos. Estos jóvenes, ¿verdad? Probaron que su fe y su adoración a Dios era más importante que contaminarse, ¿verdad? En medio de este pueblo. O sea, ¿verdad? Que podemos, ¿verdad? Guardar nuestros corazones, cada uno de nosotros, aún en este tiempo. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, ¿verdad? Vamos a poner que eran 4 jóvenes en medio de una cultura, en medio de tantas personas, en medio de un rey, que lo que dijera el rey, ¿verdad? Tenía que ser ejecutado. Y estos jóvenes, ¿verdad? Propusieron en su corazón no contaminarse, aún sin importarle lo que estaba a su alrededor, aún sin importarle, ¿verdad? Que en el pueblo comenzaran a murmurar. Allí están los jóvenes, ¿verdad? Que no quieren adorar la estatua de oro, ¿verdad? Ahí están los jóvenes que no quieren postrarse ante el rey. Ahí están los jóvenes, ¿verdad? Que no les importa adorar nuestro Dios, sino que ellos rehúsan y mantienen fielmente, ¿verdad? Su adoración al Dios Ahora, verdadero. Juan David, ¿cómo nos podemos cuidar o guardar bajo una presión tan extrema de personas o reyes que habían en ese momento con rangos grandes? Una presión aún con personas que hacen lo contrario, porque los únicos que estaban sin postrarse eran ellos nada más.
Por eso mismo, ahí Sí. me dio tanta gente. Es algo sumamente fuerte, ¿verdad? El que podamos ver la integridad de hombres, la postura de esos 3 hombres, que a pesar de que había un pueblo arrodillado ante una estatua, ¿verdad? Y reconocer las raíces y reconocer lo que verdaderamente hemos aprendido. Hay algo que nos ha enseñado nuestro pastor en estos últimos tiempos, y es que lo que nosotros hemos aprendido, nadie nos puede cambiar. O sea que la palabra del Señor, esta palabra no se cambia, esta palabra no necesita que sea alterada ni tampoco añadida. O sea que nosotros tenemos que caminar como dice esa palabra, porque esa palabra está purificada en la presencia del Señor. O sea que todo lo que está escrito aquí, si nosotros lo sabemos vivir, andamos con Dios, andamos con el Señor. Ahorita tú diste un punto importante, ¿verdad? Ajá. Que estos jóvenes, ¿verdad? Estaban instruidos, ¿verdad? En la palabra del Señor. Sí. O sea que la palabra del Señor nos lleva a no corrompernos, aún en medio de este tiempo. Si hay una de las cosas que la palabra del Señor nos hace efecto, Juan David, es a crecer la fe. Porque cuando nosotros mantenemos y desarrollamos esta fe, podemos entender que no importa cuándo vaya a llegar o qué vaya a llegar a nuestra vida, a nuestro entorno, sea el problema que sea la situación que sea, mi fe se tiene que mantener firme, porque sabemos que no andamos solos, sino que andamos con el Dios Todopoderoso. O sea que la manifestación de mi fe va a dejar de entender que aunque yo estoy pasando por prueba, que aunque yo estoy pasando por presión, Él va a estar ahí como poderoso gigante. O sea que Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos que ser probados en todo. Como decía Pablo, tenemos que estar probados en todo para poder sacar de ahí las imperfecciones y aún así perfeccionarnos en medio de nuestra presión. Quería hablar algo. No, amén, ¿verdad? Y algo, ¿verdad? Que en ese tiempo, ¿verdad? Oponerse ante el mandato del rey era buscar su propia sentencia. Un problema grande. Buscar su propia muerte. O sea, que no hay excusa, yo digo. ¿Por qué no hay excusa? ¿Por qué no hay excusa? Di la verdad. No hay excusa, ¿verdad? Porque cuando estamos instruidos, ¿verdad? En lo que hemos aprendido desde un principio, puede haber presión, puede haber, ¿verdad? Tantas cosas. Vamos a remontarnos cuando estábamos en la escuela. ¿Cómo era eso? Yo estudié con muchas personas que hacían muchas cosas y yo nunca las hice. ¿Por qué tú no las hiciste? Porque yo fui instruida en la palabra del Señor y aún fui instruida en el temor a Dios. Eso es algo, ¿verdad?, que es muy esencial en nuestra vida, el temor a Dios. El temor a Dios, ¿verdad?, nos va a hacer a rechazar, ¿verdad?, ante las ofertas del mundo, ante las cosas que nos contaminan el corazón, ¿verdad? Porque no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros no pecamos, que nosotros no fallamos, porque cada día, ¿verdad?, nosotros tenemos falta, que tenemos que perfeccionarnos en Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, hay muchas cosas, ¿verdad?, que son ante los ojos de Dios, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Cosas abominables ante los ojos del Señor. Y cuando nosotros, ¿verdad?, somos instruidos en la palabra del Señor, cuando nosotros nacemos en el Evangelio, cuando nosotros aún, ¿verdad?, hay muchas personas que no le sirven al Señor y ese temor, ¿verdad?, aún está en ellos. Aún ese temor, ¿verdad?, está en sus corazones que les hace, ¿verdad?, hacer sentir que no cometas eso, no hagas eso, que tú sabes cuál es el de esto verdadero, que no puedes cometer, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, aún estando en el mundo, escuchan esa voz, ¿verdad?, que les dicen, no hagas eso. No quiere decir, ¿verdad?, que nosotros solamente los cristianos, hay muchas personas que no le sirven al Señor hoy en día, que ese temor no los lleva, ¿verdad?, a cometer tantas cosas, ¿verdad? Y estos jóvenes, ¿verdad?, no le importó el desafío de oponerse, ¿verdad?, a obedecer a un hombre, sino que prefirieron la fidelidad a Dios. O sea, que nosotros nos tiene que importar más el obedecer a Dios que lo que diga el hombre, que lo que piensen los demás. Cuando tú tienes en tu corazón verdaderamente buscar del Señor, no te debe importar lo que piensen los demás, no te debe importar, ¿verdad?, lo que murmuren los demás, sino que cuando tú estás haciendo las cosas bien, sigue para adelante, no importa quién te apoye, no importa quién te busque, mientras tengas a Dios, tú lo tienes todo. Claro que sí. Dios es más que suficiente para tu vida, ¿verdad? Porque triste sería, ¿verdad?, que Dios nos abandone
Eso sí que sería triste, pero cuando las personas se alejan, muchas veces el Señor las está alejando de nuestro lado. Cuando las personas, ¿verdad?, se distancian de nuestras vidas, es porque muchas veces Dios las quita. Pero triste sería que Dios nos abandonara. Sí. Y Dios no nos abandona mientras nosotros, ¿verdad?, estemos en este mundo. Mientras hay vida, ¿verdad?, hay esperanza, como dicen, ¿verdad? Porque todo, ¿verdad?, lo podemos con el Señor. Mientras tengamos a Dios, lo vas a tener todo. Dime Dios. Bajo el tema bajo presión. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. O sea que hay gente que tiene que sacar la presión de la mente, que sacar la presión de lo que quiera decir el hombre. O sea que hay veces que nosotros tenemos que reconocer la verdad para que seamos libres de pensamiento, para que seamos libres de los miedos, de los temores que nos van a llegar a nuestra vida. Porque yo creo que había personas ahí. Mi pensamiento personal en esta noche me puede dejar sentir que ahí había gente postrada por miedo. Porque si había algo, era una amenaza. Y la amenaza era que venía un horno detrás de todos los que no estuvieran de acuerdo a adorar a una estatua, gloria al Señor. Y es muy importante entender que van a llegar amenazas fuertes, bajo presión. Van a querer, ¿verdad?, trabajar con la psicología y con tus debilidades. Pero tenemos que entender que cuando reconocemos la verdad nos hace libre de pensamientos inicuos. La verdad nos hace libre de pensamientos de adoraciones a dioses paganos. Y es bueno entender que nosotros, cuando alineamos la palabra al Señor, Él siempre nos va a respaldar. En todas las posiciones que estaban hablando esos hombres ahí, en todo lo que ellos se negaron, siempre el respaldo de Dios estaba con ellos. O sea que aún negándose al manjar de comida, aún negándose a adorar al Dios que estaban haciendo ellos, ¿verdad?, de parte del rey, podemos darnos cuenta que aún la palabra que ellos están llevando tenía peso de gloria. Tenía una manifestación que se iba a manifestar más adelante. O sea que a ellos no le importara, a ellos no le importaba que lo amenazaran con el horno. Aún así, y si no me libra Dios, como quiera, yo no voy a adorar a Dios. Y hay mucha gente que tiene que entender que aunque están pasando por presiones, porque hay gente que se le levantan en contra de otros. Oh, no adores a Dios porque te van a quitar esta manera de hacer. No, porque el que quita es Dios. Sobre todas las cosas, es mejor buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. O sea que las cosas que están aquí en esta tierra vienen por añadidura. Es mejor buscar primeramente a Dios y su justicia, y todo se alinea al propósito de Dios. O sea que Dios no nos va a dejar huérfanos. O sea que hay veces que nosotros pensamos que porque no vamos a hacer lo que nos están haciendo, ¿verdad?, hacer sentir bajo presión, nos va a tener problemas. No, porque cuando tú haces las cosas alineadas a la palabra del Señor, tiene el respaldo, la integridad sobre todas las cosas, muy importante en este tiempo. Una integridad no solamente de frente a personas, sino que cuando tú estés separado para Dios, también tenga la misma postura, no solamente en la sociedad, sino en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que te pares, tú sigas dejándole saber que tú eres un cristiano, que tú eres un hombre de Dios, y que sobre todas las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, no las vamos a apoyar. No nos vamos a arrodillar ante dioses que no están fundamentados en lo que hemos creído, que es un Dios soberano sobre todas las cosas. Y es bueno entender que hay muchos que nos hace falta que tengamos identidad propia. La identidad en nuestras vidas, de que aprendamos a saber que somos hijos de Dios, que somos hijos separados para ver su cumplimiento ser glorificado en nuestras vidas. Ahora bien, había un horno que se estaba manifestando. Si ellos no adoraban al Señor, si ellos no adoraban a la estatua que ellos habían creado, había una manifestación bien poderosa que les estaba haciendo amenaza en ese momento. Pero solamente ellos tenían que seguir manteniéndose firmes en la palabra del Señor. O sea que la palabra del Señor
ellos siempre la tuvieron en acción. Ellos nunca dijeron, no, yo voy a dejar de creer porque mi vida está en peligro. O sea que ellos decían, aunque no se haga posible que yo pueda o que este Dios me guarde. O sea que ellos estaban pendientes a que ellos, por la presión que tenían ellos, dijeran, no, yo no voy a llegar a llamar nada. Yo mejor me quito, yo me voy a postrar y olvídate de lo que haya pasado. Pero ellos tenían ese pensamiento en la confianza puesta en Dios. Y cuando nosotros tenemos la confianza puesta en los ojos al Dios Todopoderoso, podemos darnos cuenta de que aunque no pase lo que pase, sabemos a dónde tenemos puesta nuestra confianza. O sea que la voluntad de Dios sobre todas las cosas es importante. Que nosotros, aunque veamos lo contrario en la situación en la que estamos viviendo, sabemos cómo Dios va a trabajar en medio de mi problema. Que aunque mi amenaza es de muerte, yo tengo que seguir pidiéndole al Señor. Aún así tiene que haber habido una relación entre ellos con Dios. Porque cuando uno tiene una confianza es porque la relación está ahí constantemente íntima. Aún así, gloria al Señor, tienen, gloria al Señor, el fundamento de la palabra. Que cuando pasaban una situación, la palabra tenía peso. Que aunque ellos querían meterle la presión, no, yo voy a continuar. Y si tenemos que pasar por ese horno de fuego, si quiere librarme Dios, que me libre. Y si no, que se haga la voluntad de Él. Y bueno, entender en esta noche que sobre todas las cosas, aunque veamos las cosas contrarias, tenemos que continuar bajo presión. Bajo el tema, bajo presión. Aleluya. Aleluya. Y algo tenían que tener estos jóvenes, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? ¿Qué tenían diferente? No, digo yo que tenían que tener algo diferente, ¿verdad? Para estar llamando tanto la atención, ¿verdad? De estas personas, ¿verdad? Que querían que el rey, ¿verdad? Los matara, ¿verdad? Vamos a poner, ¿verdad? Porque seguían en contra de ellos, ¿verdad? Cuando ellos llegaron allí, ¿verdad? Algo tenían que portar ellos diferente en ese lugar, ¿verdad? Como muchas veces nosotros, ¿verdad? Estamos en lugares, ¿verdad? Y nos sentimos que aún no pertenecemos ahí, nos sentimos diferentes. Y algo que me llama la atención es que ellos querían imponerle toda su cultura. O sea que estaban hablando que también querían quitarle las costumbres de lo que adoraban ellos. O sea que hay momentos que nos quieren dejar entender que lo que estamos haciendo para el reino de Cristo es en vano. Y aún así, ellos querían quitarle las costumbres, las raíces, y aún así le quitan los nombres y le cambian el nombre, porque ellos querían que perdieran que olvidaran de dónde creció su fe. Y una de las cosas, ¿verdad?, que no le pudieron quitar fue la identidad. La identidad. La identidad que Cristo había puesto en ellos. No se la pudieron quitar porque, ¿verdad?, quisieron cambiar su nombre. Quisieron, ¿verdad?, aún, ¿verdad? Es que siempre me remonto, ¿verdad?, a la historia de José, ¿verdad?, que aunque quisieron quitar tantas cosas de él, ¿verdad?, esa identidad, ¿verdad?, ese propósito que Dios tenía con cada uno de ellos, ¿verdad?, se reflejó, se hizo la voluntad de Dios en ellos. Y dice, ¿verdad?, ese versículo, ¿verdad?, que dice Nabucodonosor, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. O sea, él pensaba, ¿verdad?, que el Dios de él, ¿verdad?, era el que era más grande, ¿verdad? Pero él no conocía todavía quién era el Dios verdadero. Él no conocía que había uno más poderoso aún que esa estatua, ¿verdad?, que él creó. Lo más interesante de todo es que ellos le pusieron oro para que se viera de calidad, para llamar la atención. Para llamar la atención. 27 codos de metro, imagínate, alto. Y aún así, a ellos les gustaba mucho la idolatría. Y ellos querían incrustarle eso a esos tres hombres de Dios. O sea que a los cuatro, porque estaba. Qué bueno es entender que cuando uno tiene un fundamento de la palabra y quieren instruirte algo que está en contra de su palabra, la palabra de Jehová siempre tenga el peso. O sea que la única palabra que tiene el respaldo ante todo es la palabra del Señor. O sea que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo están ahí en esa palabra. Pero cuando viene una palabra contraria, esa palabra se va en el aire. Entonces, cuando identificamos la palabra de peso,
se manifiesta lo que estaban manifestando estos hombres de Dios, que sabían dónde estaban fundamentados y eran la palabra poderosa del Señor. Amén, bajo el tema, bajo presión. Aleluya, y él dijo, ¿verdad? Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. O sea, ¿verdad? Este era Misael, Azarías y no se me olvide el nombre, no quiero decir un nombre que no sea. Misael, Sadrach, Azarías, eran esto, ¿verdad? Que él les cambió el nombre, ¿verdad? Por los dioses, ¿verdad? De ellos, yo me imagino. Ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, que muchas veces, ¿verdad? Tenemos que mantenernos callados. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que va a pelear por nosotros, ¿verdad? Y nuestro silencio, ¿verdad? Hará que Dios manifieste su voluntad, su propósito en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no tenemos que responder muchas veces, ¿verdad? Cuando las personas, ¿verdad? Nos están poniendo presión para que neguemos a Dios, para que soltemos todo, ¿verdad? Cuando nos critican muchas veces, ¿verdad? Y no lo digo por mí, ¿verdad? Porque yo no sé si me critican o no me critican, ¿verdad? Yo como quiera sigo adorando al Señor, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno y maravilloso conmigo, ¿verdad? Yo no puedo soltar, ¿verdad? Tantas cosas lindas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo yo no he de adorarle, verdad? Y glorificar su nombre. O sea que ahí se manifiesta la palabra del Éxodo, que decía que Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea que la palabra de Dios sobre todas las cosas cuando estamos pasando diferentes situaciones en nuestra vida. Hay gente que está pasando por tanta presión que se desesperan, que aún sin quererlo, el desespero o el mismo susto que tienen bajo la presión que están manifestando, no tienen la confianza de continuar hacia adelante. O sea que hay algo que me llama la atención de esta historia de estos tres hombres, y es que sobre todas las cosas, la confianza en Dios, que aunque no están viendo los resultados que ellos esperan, ellos van a continuar que se haga la voluntad de Cristo. Y si alguien hizo la voluntad hasta lo último, fue Jesús en la cruz del Calvario. O sea que se estaba viendo el panorama bien difícil, pero Él continuó hasta lo último. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro propio pensar, y lo que decidimos es adorar a lo que no tenemos que adorar. ¿Por qué? Porque estamos buscando el beneficio físico, pero el espiritual está en decadencia. Mira, cuando el Espíritu de Dios está lleno en nuestras vidas, nosotros continuamos hacia adelante, aunque sintamos lo que sintamos físicamente. O sea que en lo natural, la presión se va a sentir el dolor, se va a sentir la frustración, pero el Espíritu Santo me está diciendo, continúa, porque yo me voy a manifestar en medio de esta presión en la que tú estás viviendo y vamos a seguir hacia adelante. Vive Dios. Bajo el tema de la presión, bajo presión. O sea que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea que ellos estaban en su porte. ¿Ves? Ellos no tomaron acción de defenderse en ningún momento. O sea que el porte que tenían, la integridad que ellos tenían, los estaba llevando hacia que Dios los defendiera. Y nosotros muchas veces tenemos que estar tranquilos, que Dios sea el que pelee por nosotros, aunque veamos las cosas que se están volviendo más difíciles, no solamente en las situaciones personales, aún nosotros peleamos con cosas en nuestro entorno diariamente, internamente, porque si hay algo que el hombre hoy en día no ha entendido es que nos preocupamos mucho por lo físico, por lo que está sintiendo este caparazón, pero nos hemos despreocupado por lo interior. Gente que no ha podido, gloria al Señor, superar cosas en su vida y el interior los está consumiendo. Porque la presión ha sido mucha, porque la valentía ha corrido riesgo. Y el momento que estaban viviendo ellos no era algo bien fácil, porque se estaba manifestando algo natural, algo físico y también espiritual, porque le querían quitar los privilegios de adorar al que merece la gloria y la honra sobre todas las cosas. Y aún así hay gente, Wendalí, que están perdiendo todo
físicamente y aún quieren que los adoren, porque el privilegio que supuestamente ellos tienen es que ellos adoren lo que tienen. O sea que hay gente que adora las cosas de este mundo, las cosas materiales. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y nos olvidamos de lo material y ponemos nuestra confianza en lo que necesitamos llenar espiritualmente, nuestras vidas comienzan a continuar caminando. Venga lo que venga, pase lo que pase, porque no dependemos de lo que es material, dependemos de lo que Dios nos da el día a día. O sea que en este tiempo tenemos que aprender a depender más de lo que Dios nos quiere dar, porque es necesario. Hay cosas que son necesarias que tengamos en nuestras vidas, ¿verdad? Pero todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, habían cosas que eran lícitas para esos hombres. La comida era lícita, pero no todo le convenía, porque por un poquito, dice la palabra del Señor, que un poquito de levadura daña toda la masa. O sea que, así es, leuda toda la masa. Y es muy importante entender que si le damos un break, mira, si yo le daba un break a ese rey, y dijeron, no, si ya ellos se saltaron de la comida que yo le di, ya yo me los gané. Entonces, ya con un poquito nada más, ya se dañó todo. Pero ellos fueron íntegros. Y la integridad en este tiempo es la que necesitamos obtener para que tengamos los privilegios que Dios quiere en nuestras vidas. O sea, ¿qué privilegio Dios nos da? De que continúe a nuestro lado. Porque muchas veces nosotros lastimamos el corazón de Dios con nuestros hechos. Y aún así, tiene misericordia y continúa esperando por ti en su trono. Gloria al Señor. Bajo el tema, bajo presión. Vive Dios, aleluya. Ya es verdad que cuando nosotros comenzamos a dar un poquito, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿verdad? Comienza a contaminarse. Y estos jóvenes, ¿verdad? Si comenzaban desde un principio, ¿verdad? Esta comida no nos va a hacer daño, ¿verdad? Porque es un privilegio, ¿verdad? Estar aquí en este palacio. Vamos a comernos esa comida como si nada, porque Dios la bendice. Pero cuando tú, ¿verdad? Ves las cosas, ¿verdad? Visibles y sabes de dónde provienen las cosas y comenzamos con ese poquito, ¿verdad? A absorberla a cada uno de nosotros. Esto no me contamina, esta canción, ¿verdad? Que aún sabemos, ¿verdad? Que nos hace daño a nuestra mente y al corazón, ¿verdad? Por ahí es que el enemigo, ¿verdad? Comienza a infiltrarse, comienza, ¿verdad? A tomar ventaja en nuestros corazones, en nuestra mente. Cuando le damos un poquito, él no te está pidiendo mucho, él lo que pide es un poquito para entrar en tu vida y destrozar, ¿verdad? Todo lo que Dios ha formado en tu vida, todo lo que Dios construyó en tu vida en un tiempo. Tú sabes, ¿verdad? Los amigos que están apartados, las personas que están apartadas saben que con ese poquito que le dieron al enemigo para que se infiltrara, su corazón, ¿verdad? Fue contaminado, ¿verdad? Y aún se les hace difícil, ¿verdad? Volver nuevamente al camino del Señor, porque con ese poquito el enemigo, ¿verdad? Aprovechó y destrozó, ¿verdad? Pero el enemigo, ¿verdad? Lo que se le olvida siempre, ¿verdad? Que todavía, ¿verdad? Mientras hay vida hay esperanza para ti. Que mientras hay vida, ¿verdad? Tienes oportunidad, ¿verdad? Para que Dios vuelva a reconstruir, ¿verdad? Lo que alguna vez el enemigo, ¿verdad? Destrozó en tu vida, destrozó en tu corazón, ¿verdad? Para que no vuelvas al camino del Señor, ¿verdad? Y estos jóvenes, ¿verdad? Nos enseñan que podemos guardarnos en medio de un mundo contaminado, que podemos, ¿verdad? Perseverar fiel al Señor en medio de un mundo contaminado. Dice, ¿verdad? Que ellos dijeron, ¿verdad? Porque primeramente ellos dijeron, ¿verdad? Que no era necesario responder del asunto. O sea, que, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no podemos responder a la ligera. Tenemos que analizar lo que vamos aún a hablar, ¿verdad? Tenemos que pensar y poner las cosas en las manos del Señor para que Dios nos dirija lo que tenemos que decir. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. O sea que aquí se comienza a manifestar esa fe. Aquí se comienza, ¿verdad? A manifestar, ¿verdad? Que ellos tenían confianza en el Señor, que ellos sabían que el Dios que ellos les servían era el Dios verdadero que podía, ¿verdad? Librarlos de ese horno, y aún del rey podía librarlo, ¿verdad? Porque ellos
quizá, ¿verdad? Muchos pensaban, no, si salen del horno, cuando salgan del horno, ¿verdad? Pues el rey los va a matar, porque no se cumplió, ¿verdad? El propósito que él quería, que ellos fueran consumidos ahí, ¿verdad? En ese fuego, ¿verdad? Y dice que aún ese fuego, ¿verdad? Quemó a aquellos, ¿verdad? Que llevaron a los jóvenes, ¿verdad? A ser lanzados ahí en ese horno. Rapidito, usted, señora, un brequecito. Antes de todo, Wandale, antes de llegar al horno. No hay pregunta. No hay pregunta todavía. Ya hay pregunta, pero no todavía. Mira qué cosa más tremenda en el 16 y el 18. Dice que nuestro Dios es capaz de salvarnos y aunque no lo hiciera, no serviremos a dioses. Ve, hay una confianza en Dios. Y aún así, ellos saben que puede Dios librarlo. Pero si Él no quiere, quiere decir que ellos están manifestando la voluntad de Dios sin decir voluntad, sino que ellos dicen, pues, y si no lo hace, como quiera nos lo vamos a servir. O sea que se haga la voluntad de Dios, como sea. Entonces, aún así, el rey metiéndole la presión completa, bajo la presión. Yo sé que hay gente aquí que se han sentido bajo presión, bajo mandato. Mira. Y muchos soltaron todo porque la presión los hizo soltar las cosas del Señor. Presión en el trabajo. Porque hay trabajo, Wandale, que el manager o el jefe grande dice, no, usted no tiene break para ir a la iglesia porque el domingo, ¿verdad?, se trabaja aquí. Pero está en nosotros si verdaderamente nos postramos ante lo que están hablando esas personas. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo he puesto mi confianza en Dios, ¿qué es lo que hago? Aunque me digan que yo voy a trabajar, yo sé que Dios me va a dar lo que yo necesito. O sea que Dios no deja a nadie huérfano. Dios no deja a nadie en vergüenza. O sea que cuando nosotros dependemos de la confianza del Señor, como esos tres hombres, mira, una presión bajo ataque emocional, espiritual, físicamente, porque Él estaba dándole por donde le duele al hombre, por donde le duele a la carne. Pero en lo espiritual ellos estaban sumamente poderosos. O sea que en la cena que les está dando ese hombre, Juan David, ellos dijeron, dame 10 días. Quiere decir que ellos se pusieron en los zapatos del ayuno. Se pusieron a manifestar presencia del Señor. Y la presencia del Señor los acompaña ahora donde Juan David va a hablar, al horno de fuego. Bajo el tema, bajo presión. Gloria al Señor. Dios, así que te invito a darle a compartir esta gran bendición, gloria al Señor, que será de mucha edificación a todas esas personas que están pasando una bajo presión. Así es, Juan David. Bajo presión. O sea que, Juan David, si tú supieras la manifestación de mucha presión que hay en este mundo, tú sabes todas las personas que hay en una presión constante, aún la presión la tienen durmiendo, aún la presión la tienen desde que se levantan. O sea que si hay algo que nos da, que aunque estamos pasando por presiones fuertes en nuestra vida, Dios nos da la fortaleza, es cuando nosotros tenemos la intimidad con Dios. Aún así, el desarrollo de nuestro día tiene que estar Dios sobre todas las cosas para que Él manifieste en nosotros la cobertura que necesitamos nosotros. O sea que no porque seamos creyentes no vamos a pasar por pruebas, no vamos a pasar por tribulaciones, no vamos a pasar por presiones, pero sabemos de dónde agarrarnos. O sea que cuando la palabra la tenemos incrustada en nuestros corazones, sabemos de dónde depender. Y eso es lo que tenían esos hombres, que aunque les querían quitar sus raíces, porque les querían quitar las raíces al llegar a ese lugar, pero ellos sabían de dónde ellos habían sido fortalecidos desde su niñez. O sea que su relación en su antepasado, aún así en esta nueva etapa en su vida, ellos reconocían de que había un Dios sobre todas las cosas ante todos esos dioses paganos. Amén. Bajo el tema, bajo presión. O sea que estos jóvenes, ¿verdad?, también tenían valentía. Porque tú sabes que era hablarle a un rey de esa manera. La valentía la da Dios, ¿verdad? Y estos jóvenes, ¿verdad?, le dijeron a este rey, ¿verdad?, en el versículo que tú estabas hablando,
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que aún estaban viendo visiblemente que este hombre, ¿verdad?, estaba lleno de ira, que estaba enojado, que estaba furioso porque no se estaba cumpliendo la voluntad de él. Pero se le olvidó que estos jóvenes no estaban, ¿verdad?, bajo la voluntad de este rey, sino bajo la voluntad de Dios. Se le olvidó que estos jóvenes servían al Dios verdadero. Y estos jóvenes no les importó, ¿verdad?, que este hombre estuviera enojado, sino que ellos decían que no vamos a adorar esa estatua que tú has levantado. O sea, que ellos no se postraron ante las ofertas, ¿verdad?, de ese momento, ante las costumbres de ese momento, ante esa contaminación, ¿verdad?, de ese momento, sino que ellos quisieron y prefirieron, ¿verdad?, seguir adorando a Dios, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, es el mismo que siempre nos puede librar de ese horno y del mal y de las adversidades y de la muerte, y aún muchas veces sin merecerlo nos libra. O sea, que muchas veces, aún tú sin servirle al Señor, Dios te ha librado de ese horno. Dios te ha librado de la muerte. Wow. Dios te ha librado de accidentes. Dios te ha librado de tantas circunstancias en tu vida y adversidades. Y es que Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan amoroso que aún por la misericordia de Él, tú no has sido consumido. Quiero decir que en este tiempo, Wandalí, tú me estás diciendo a mí que hay gente que ha estado en el horno de fuego y Dios se ha manifestado al lado de ellos. Y Dios ha estado ahí, ha enviado a su ángel ahí a acampar alrededor de ellos. Y no porque lo merezcamos, porque ninguno merecemos nada de Dios, sino por la misericordia de Dios y aún por personas que están orando por ellos. Wandalí, ¿qué puede ser el horno de fuego en personas en este momento? La presión de este mundo y aún muchas veces nosotros nos hemos metido en lugares que no pertenecemos. Como wow. Estos jóvenes, ¿verdad?, que estaban en ese lugar no por su propia voluntad, porque si fuera por ellos, ¿verdad?, ellos se querían quedar en su pueblo. Quiere decir que hay personas que han estado atrapadas en hornos de fuego, calentados 7 veces, y Dios los ha guardado, Wandalí. Y el enemigo... Y saben. Y el enemigo lo ha calentado porque él ha dicho muchas veces... Este es el día de la muerte de este hombre. Este es el día de la muerte de esta mujer. Pero se le olvida que el dador de la vida y el que da la vida y que la quita es Dios. Wow. O sea que Él puede preparar el horno de fuego. Él puede preparar los leones para que devoren tu vida. Pero mientras esté Dios presente en tu vida, mientras la misericordia de Dios se esté manifestando en ti, Él te va a librar de ese horno. Él te va a librar de las circunstancias. O sea que hay personas que han sido libradas. Y aún así, sin un rasguño, Dios los ha guardado y lo ha preservado para este tiempo. O sea, para este tiempo, para que entiendan que los libró del horno del suicidio, que los libró del horno de los accidentes de autobuses, que los libró del horno de la droga, que aún los ha librado de situaciones difíciles, aún de condenas para el resto de su vida, y los ha preservado para este tiempo, para que entiendan que Dios los sacó del peligro. Vive Dios. Aleluya. Los procesos más difíciles de tu vida, Dios ha estado presente contigo. Vive Dios. Chequea la señal a ver si está puesta ahí. Gloria a Dios. Vive Dios, aleluya. En el otro. Santo Jesús. Vive Dios, aleluya. Santo Jesús. Estamos ahí, estamos en el aire, estamos ahí. Vive Dios. Dale en compartir, ¿verdad? Bajo el tema, ¿verdad? Bajo presión, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo estos jóvenes, ¿verdad?, no negaron, ¿verdad?, al Dios verdadero. Dice el versículo 21. Vámonos al 20. Esto es en vivo y el Señor bajo el tema bajo presión. Bajo presión, que se quería ir la señal, ¿verdad? Bajo presión. Sí, estamos bajo presión y como quiera se tiene que dar esto ahí. Como quiera. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar a estas personas de las situaciones que aún Satanás le pone en la mente, Wandalí. Presiones, ¿verdad?, en su mente, presiones en el corazón, presiones en su entorno. Y estamos hablando de personas que están pasando por situaciones difíciles,
por situaciones que quieren enganchar los guantes, que no quieren continuar. Pero Dios ha venido a que tú entiendas que Él está en el horno de fuego juntamente contigo y que nada te va a hacer daño. O sea que esos 3 hombres, Wandalín, salieron. Quiero leerlo. Oye, léelo ahí porque esto está caliente y se extiende más. Bajo el tema, bajo presión. Dice el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, o sea, que no tenía vuelta atrás, que se tenía que ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? Y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, he aquí, ¿verdad? Mira, yo dije, he aquí, como la palabra. Aquí, ¿verdad? Es que está el punto importante, aleluya, Vamos. santo Dios. Aquí es que está el punto importante, ¿verdad? Que vemos la manifestación de Dios, vemos, ¿verdad? Aleluya. Cómo la voluntad del Señor, ¿verdad? Estaba con estos jóvenes hebreos, ¿verdad? Cómo Dios los estaba librando a estos jóvenes, ¿verdad? Dice, no echaron a 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea que había alguien más, ¿verdad? En ese horno de fuego ardiendo. Aleluya. O sea, ¿verdad? Que aunque sintamos que la prueba, ¿verdad? Vamos. Está, ¿verdad? Ahí sintiéndonos, ¿verdad? Haciéndonos sentir que nos estamos quemando, que nos está haciendo Vive sentir que no podemos más. Hay alguien más que está junto a ti, que se pasea aún en medio de tus adversidades, que se pasea aún en medio de tu prueba, que se pasea aún en medio de tus circunstancias, ¿verdad? Este cuarto hombre, ¿verdad? Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nunca nos ha abandonado, ¿verdad? Por eso es que yo decía ahorita, ¿qué importa, verdad? Que se vayan los que se quieran ir, ¿verdad? Pero mientras tengamos a Dios, lo tenemos todo. Vemos como estos jóvenes, ¿verdad? No se postraron ante las ofertas de ese mundo. Y esto nos lleva, ¿verdad? A que tenemos que pensar en este tiempo que no nos podemos postrar ante los ofrecimientos del mundo, ante los ofrecimientos que nos ofrece el enemigo, ante los ofrecimientos, ¿verdad? Que muchas personas nos quieren ofrecer. Mientras tengamos a Dios, ¿verdad? Tenemos que seguir adorando al Dios verdadero. No podemos soltar todo lo que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Por unas cosas pasajeras, porque el mundo, ¿verdad? Y todo esto pasará, más la palabra del Señor, ¿verdad? Es la que va a permanecer para siempre y Dios no nos va a dejar. Vemos como el Señor, ¿verdad? Estaba con estos jóvenes hebreos y aún, ¿verdad? Si nos vamos más adelante, ¿verdad? Vemos la historia de Daniel también cuando fue lanzado en ese foso de leones. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios, porque él quería, ¿verdad? Él prefería seguir orando, seguir buscando de la presencia del Señor y no le importaba, ¿verdad? Que lo estuvieran, ¿verdad? Presionando. Por eso es que este tema, ¿verdad? Es bajo presión. Yo tenía otro tema, pero mientras estaba, ¿verdad? Meditando en esta palabra, el Señor me hizo, ¿verdad? Remontar bajo presión, porque es que estos jóvenes, es que Daniel estaba bajo presión, bajo ese mundo, ¿verdad? Bajo Babilonia, bajo este rey, ¿verdad? Que quería, ¿verdad? Presionarlo para que dejaran de adorar a Dios, para que dejaran de buscar la presencia del Señor. Poder, y vemos como el Señor, ¿verdad? También a Daniel lo libra del foso de los leones. O sea, que pensaban que también Daniel iba a ser destrozado por esos leones. Y así es el enemigo muchas veces, ¿verdad? Anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando, ¿verdad? Acechar tu vida, buscando destrozar, ¿verdad? Lo que ya Dios ha construido en tu vida. Pero mientras esté el ángel de Jehová alrededor de tu vida, nada te va a pasar. Tienes que poner, ¿verdad? Tu mirada en el Señor, tienes que poner tu confianza en el Señor y verás que Dios te va a librar, ¿verdad? Del foso de los leones y aún de ese horno que muchas veces estás sintiendo en tu vida. Y algo que me llama la atención es que la fidelidad de esos 3 hombres. Hay gente que ha sido fiel aún en los momentos más difíciles de su vida.
han tenido valentía. Y la valentía en este tiempo es muy importante para poder establecer la presencia del Señor en estos últimos tiempos en el que estamos viviendo. Que aunque yo estoy viendo lo contrario, yo voy a seguir siendo fiel a la presencia de Dios. Que yo voy a seguir siendo fiel aunque se levanten los gigantes, aunque se levanten los leones, aunque se levanten los reyes aquí en la tierra. Yo voy a seguir adorando al que merece toda la gloria, al que merece toda la honra y pleitesía por los siglos de los siglos. O sea que aquí no hay Dios que me levante, que se levante en contra del Dios Todopoderoso. O sea que lo que se quiera levantar en contra de Dios, Él es el que va a ayudarnos en medio de las situaciones, en medio de los hornos de fuego, en medio de los leones. El que va a estar con nosotros, Wandalín, va a ser Dios manifestado en nuestras vidas. Y es bueno entender, Wandalín, la confianza en Dios. Que aunque esté pasando por momentos que no encuentre la salida, que se haya puesto la cosa brava de verdad. Porque, mira, hay presión en este último tiempo. Pero la presión está siendo bien silenciosa. O sea que la presión que está manifestándose en este tiempo, Wandalín, es interna. O sea que lo que se está manifestando está callado, pero la manifestación que esos hombres hicieron en su físico cuando estaban en esa comida era de que estaban fortalecidos. Y si hay gente en este tiempo que se ha descuidado es en esta parte de fortalecernos lo espiritual, de fortalecer nuestras vidas, porque no nos podemos seguir preocupando por lo exterior y olvidar lo interior, lo espiritual. Eso hace falta que sea primeramente fortalecido en nuestras vidas. O sea que es muy importante que entendamos que Dios comienza a trabajar desde adentro. La intervención divina comienza de adentro hacia afuera. Olvídate cuánto dure esta intervención. Lo importante es que nosotros entendamos que tenemos que ser fuertes en medio de adversidades, que tenemos que ser fuertes en medio de conflictos, que tenemos que ser fuertes en medio de los problemas que se manifiesten en nuestro entorno. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que entender de dónde viene y produce la fortaleza en mi vida. Y ellos entendían que la fortaleza venía del Dios Todopoderoso, que no venía de estatuas, que no venía de diversiones, que no venía de lo exterior, sino que venía desde lo más profundo de nuestros corazones, que venía algo sobrenatural y una intervención divina en mi vida. O sea que hay hombres y mujeres que se han olvidado de dónde proviene la fortaleza, de dónde viene, gloria al Señor, nuestra salvación, de dónde vienen nuestros principios. Hay gente que ha olvidado, gloria al Señor, los principios. Esos hombres nos están dando a demostrar que los principios nunca se le olvidaron, que aunque los habían cambiado de lugar, que aunque lo habían cambiado de nombre, ellos conocían los principios. Y nosotros no podemos olvidar los principios, no podemos olvidar de lo que hemos aprendido. Eso que hemos aprendido nadie nos puede cambiar, lo que hemos aprendido por medio de la palabra de la fe, porque la palabra que hemos aprendido nos ha fortalecido nuestra fe. Y hay muchas personas en este tiempo que han olvidado de dónde proviene nuestra fe, de dónde proviene nuestra fuerza. O sea que hay personas que han dejado de adorar al Señor, que han dejado de buscar la palabra del Señor. Pero este es el tiempo que Dios ha determinado para que entiendas que tienes que volver a escudriñar la palabra, que tienes que volver a adorar al Señor, que tienes que volver a buscar la cobertura del Dios Todopoderoso. Bajo el tema, bajo presión. Vive Dios, aleluya. Bajo el tema, bajo presión, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Soltaste las cosas del Señor, ¿verdad? Porque la presión de este mundo y aún, ¿verdad? La presión interna te hizo soltar las cosas del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? La presión no tiene que ser visible, no tiene que manifestarse en persona, sino que nosotros mismos muchas veces nos presionamos. Nosotros mismos muchas veces, ¿verdad? Estamos cuestionándonos dentro de nosotros. Señor, es que yo no puedo, yo me siento en medio de un horno de fuego ardiendo.
Y lo siento que está más caliente que nunca, Señor. Siento que esta prueba está más fuerte que nunca. Y eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Que te sienta, ¿verdad?, presionado, que sienta que tú no vas a poder salir, ¿verdad?, de esa prueba. Pues déjame decirte, ¿verdad?, que esta prueba, ¿verdad?, esta presión que pasaron estos jóvenes, el Señor los libró. El Señor manifestó, ¿verdad?, su gloria en medio de ellos. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo que estuvo allí con estos jóvenes hebreos, que estuvo con Daniel, que estuvo con Moisés, que estuvo con Job, que estuvo con tantos hombres, ¿verdad?, en la palabra del Señor, y no los abandonó, sino que la fidelidad de ellos manifestó la voluntad de Dios en sus vidas. La fidelidad, ¿verdad?, de cada uno de estos hombres, ¿verdad?, manifestó el propósito de Dios con sus vidas. Y, ¿verdad?, y tenemos que en este tiempo olvidarnos de la presión de este mundo. Tenemos que olvidarnos de lo que digan los demás. Tenemos que olvidarnos aún de lo que nosotros mismos pensamos que queremos que sea manifestado, sino que le pidamos al Señor, ¿verdad? Señor, manifiesta, ¿verdad?, tu voluntad en mi vida. Manifiesta tu propósito en mi vida, con el cual, ¿verdad?, tú me creaste, con el cual yo aprendí desde mi niñez. Y aquello, ¿verdad?, que nunca le han servido al Señor, pregúntale al Señor, ¿verdad?, ¿qué es lo que tú quieres manifestar en mi vida? Señor, yo necesito de ti, yo necesito que tú te reveles a mi vida para yo entender cuál es el propósito, ¿verdad?, que tú tienes en mi vida, ¿verdad?, bajo el tema, bajo presión. Y podemos, ¿verdad?, seguir